Negacionista de la paella, a lo mejor podemos estar hablando de eso. Ponme música de esa de tensión, anda, que es que no me gusta esta. David de Jorge, el chef, dijo una serie de cosas que, en fin, puristas de la paella, si no queréis empezar a darle patadas al sofá, a morderle la oreja a vuestra vecina, no escuchéis lo que viene ahora, ¿eh? Cuidado con esto, consejo que doy, atentos. A ver, David, ¿todo es paella o no? Mira, esto, Cristina, yo creo que la paella tiene que ser un espacio de libertad, tiene que ser, ahora que está muy de moda todo esto, ¿no? Un lugar de encuentro de civilizaciones y no un puto muro de las lamentaciones. Que esto del paellismo a mí me hace mucha gracia, porque además que los valencianos reivindiquen la paella como es, me hace mucha gracia, cuando la actitud del valenciano es justo lo contrario, que son almibaraos, amerengaos, hacen esas fallas horrorosas como llenas de ninots, se visten de fallera mayor como con unas ensaimadas en la cabeza y de repente la paella tiene que ser como un rollo minimalista. Entonces yo creo que la paella valenciana pues está muy bien, pero a mí hacer sangre y hacer salsa con todo lo que tenga que ver con la paella es que me encanta. El arroz, el pollo, pues el agua, que la mojas con caldo y te quieren asesinar, o el garrofón, que yo nunca entiendo qué coño hace el garrofón en la paella. O sea, ¿por qué le echan los valencianos el garrofón a la paella? Si es incomestible el garrofón, bueno, lo echan a la paella, ¿no? Bueno, está bien, el pimentón, el romero, pero yo creo que tenemos que hacer broma con la paella, Cristina, porque es que nos estamos volviendo un país como de gilipollas, así de claro, es lo que yo opino, ¿eh? A ver, vamos a ser positivos. Ha dicho una cosa buena, que España se está volviendo un país de gilipollas. No que todavía lo seamos, o sea, que no lo somos todavía. O sea, hay diferencias. Estamos en el camino, pero todavía no lo somos. En el camino de... Tenemos opción. ¿Qué es eso, pisó la línea. Yo quiero dejar claro que son declaraciones de este señor, que yo solo presento el vídeo y porque me lo pone aquí, si no, en la vida. Con estas declaraciones de David de Jorge ya se ha montado la mundial, sí, correcto. Bueno, pues siguió. ¿Por qué? Porque esto a él le da mucha risa, ¿eh? Pues es que me da mucha risa, me provoca mucha risa, porque ¿sabes por qué? Porque luego hay tribunales de la Santa Inquisición que se sientan a debatir en serio estas cosas, ¿no? Si se le echa pato, el pato que se le echa, ¿qué tiene que ser también? ¿Pato de Blasco Ibáñez, de la Barraca, de Valencia? Yo le diría a David que para la próxima conexión que haga con Liar Lapardo que sea un poquito más explícito, porque este mensaje subliminal al final en televisión no se termina de entender. Conste que no nos hacemos responsables de la opinión de las personas que vienen a este programa. ¡Qué cabrona! Ese es el papel que he firmado. Eso es lo que ponía en el papel. ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Ay! Pero claro, cualquiera se hace responsable de lo que dice este señor. Como haya fallas el año que viene, ya sabemos uno que va a salir ardiendo. Pero no el ninot, sino él mismo. No dije nada del garrofón. Por si acaso que no se acerque. Vale. Detenido.